Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a compartir hoy unos puntos sobre la ansiedad. En primer lugar me presento, mi nombre es Javier Goicoechea y practico meditación Raja Yoga de Brahma Kumaris hace unos 11 años. Brahma Kumaris es una organización espiritual, somos una familia espiritual que estamos alrededor del mundo compartiendo una visión diferente de quiénes somos, qué estamos haciendo acá, cómo lo hacemos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. En el día de hoy voy a estar compartiendo unos puntos sobre la ansiedad, que tiene que ver, es como una combinación entre este conocimiento y experiencias propias, ¿no? Que tiene que ver con mi propia ansiedad, mis propios vacíos, mis propias tristezas y cómo este conocimiento lo he podido entender y procesar para poder salir de ese estado, digamos que creo que la mayoría queremos salir de ahí, ¿no? Porque cuando hablamos de ansiedad, este tipo de ansiedad es una ansiedad, digamos, que nos trae problemas. A veces pensamos en la ansiedad cuando estamos apurados para hacer algo, estamos con un proyecto, entonces podemos decir, bueno, estoy un poquito ansioso a la espera de que salga tal proyecto o terminarlo. Digamos, esa sería como una ansiedad positiva que me está impulsando para hacer cosas, ¿no? Y es como, a pesar de que existe ese sentimiento, ese apuro, digamos, lo voy haciendo, voy disfrutando, digamos, de alguna manera el proceso. Ahora, de la ansiedad que voy a estar hablando, es una ansiedad que nos empieza a traer problemas. Es una ansiedad que en algún momento nos empieza a paralizar. Yo a veces hago la comparación con un auto. Es como si estuviéramos en el auto en primera, acelerando a fondo, pero nunca entra el cambio. Entonces, el auto puede estar estacionado y el motor muy acelerado, que si lo mantenemos mucho tiempo acelerado podríamos llegar a fundir el motor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es esa ansiedad en donde nos quedamos atrapados en nuestros pensamientos, ¿no? Nos quedamos atrapados en nuestra emocionalidad, producto de cosas que a veces no sabemos de dónde vienen, ¿no? A veces llegamos a tener ese estado, pero es difícil de encontrar la causa. En esto que voy a compartir, digamos, van a ser causas y consecuencias, digamos, pasadas por ese filtro de la espiritualidad, del Raja Yoga. A veces miro por internet todo tipo de videos y de esos, digamos, que tratan también la ansiedad y veo que siempre están hablando desde un lugar más bien físico, porque todas las respuestas o propuestas que hacen tienen que ver con, no sé, levantarse temprano, desayunar bien o comer bien durante todo el día, dormir 8 horas, acostarse temprano, para poder levantarse temprano, no tomar alcohol. Entonces hay algunos que dicen, bueno, yo no puedo llevar todo eso adelante, ¿no? O comer determinadas cosas en ayuna y resulta que ya tenemos tantas cosas para comer en ayuna que llegamos a la mitad y ya no estamos en ayuna. Entonces hay muchos métodos y cosas físicas que aportan, sí, a la ansiedad, como hacer deporte también, ¿no? O muchas cosas físicas. El tema que yo veo que nos está faltando como una visión espiritual. Entonces, lo que voy a estar aportando hoy es una visión espiritual de cómo podemos abordar la ansiedad. Desde esta visión partimos siempre de una idea de que somos almas, ¿no? En un principio yo dije Om Shanti, eso significa soy un ser de paz, y este puntito que dibujé ahí sería esa alma, ese punto de energía divina. Normalmente decimos, y principalmente ahora que estamos en pandemia, ¿no? Que hay tanta gente que está muriendo, ¿no? También decimos partió, una persona partió, un pariente partió. Entonces estamos acostumbrados a decir o vernos a nosotros mismos en referencia a la muerte, ya sea de que se termina, es nuestro final, o que partimos, pero pocas veces hablamos de nuestro origen. Ahora, si hablamos de nuestro origen, podríamos decir, bueno, el momento en que nací, puedo hablar de mi madre, de mi padre, que están en sus casas,
pero eso sería un nacimiento o una aparición, un comienzo físico. Si hablamos del ser espiritual que somos, si somos eternos, no es a partir del nacimiento físico. Mi existencia divina, mi existencia espiritual, no es desde que apareció este cuerpo, al menos desde esta visión, ¿no? Entonces, el alma existe de antes, si es eterna, existe de antes y continuará luego de este cuerpo. Entonces, ahí siempre dibujo de esa línea para arriba el mundo de las almas, le decimos, Parandam, el hogar de las almas, el cielo. Entonces, normalmente decimos que nos vamos hacia el cielo, nos vamos hacia la luz, hacia la iluminación en algún momento, ¿no? Desde esta visión, entonces, venimos de ese lugar, ¿no? Y estamos acá. Esto sería un cuerpo, ¿no? El alma está acá, está dentro del cuerpo, y en algún momento volvemos. Así como vamos, venimos también. Entonces acá lo que se forma es como un ciclo, ¿no? Desde esta visión vemos el tiempo como un ciclo, en donde acá estamos en nuestra forma completa, venimos al mundo físico con nuestra forma espiritual completa. ¿Eso qué sería? Venimos llenos de paz, venimos llenos de felicidad, venimos llenos de pureza, venimos llenos de todas las virtudes que se nos ocurran. Este estado es ese estado de luz, es el estado que traemos. Por eso podemos decir, bueno, cuando vemos un niño pequeño, ¿no? Podemos ver ese estado angelical. ¿Qué sería ese estado angelical? Es un estado de conciencia fruto de venir de este lugar. Entonces, cuando entramos en el mundo físico, de esta línea para abajo sería el mundo físico, cuando entramos en el mundo físico venimos con ese estado, en donde nuestra identidad vendría a ser el quién soy yo, sería esta alma que está acá. ¿Quién soy yo? Mira, si cuando estamos en ese momento, si nos preguntáramos quién soy yo, nos responderíamos, soy el alma que has llegado, ¿no? Es como si a un niño le preguntáramos quién sos. Está bien, un niño no tiene conocimiento espiritual. Desde este lugar, si tuviéramos conocimiento espiritual, responderíamos eso. Ahora, no tenemos conocimiento espiritual, pero tenemos la experiencia. Estamos en ese estado original. ¿Qué va pasando a partir desde ese momento? Empezamos a crear en nuestra mente, entre esta línea y entre esta línea, esta otra, tenemos nuestra mente, ¿sí? Esto sería un mundo sutil de pensamientos y sentimientos, el mundo físico y el mundo de las almas, el hogar, el cielo, el hogar de las almas, el cielo. Entonces, ¿qué pasa a partir de acá? Empezamos a crear pensamientos dentro de nuestra mente, empezamos a generar pensamientos que tienen que ver con este cuerpo, o sea, yo soy Javier, el cuerpo este, yo soy el que tiene, no sé, esta ropa, soy el que tiene este pizarrón, soy el que tiene esta casa, soy el que tiene determinada cantidad de cosas, soy el que tiene determinada madre, padre, otros parientes, hijos, ¿por qué no? Entonces, acá, ¿qué sucede? Empezamos a generar una identidad basada en lo corporal y esa identidad original se empieza a correr, se empieza a modificar. Esa identidad espiritual, al estar en este punto sin conocimiento, empiezo a adquirir una identidad que no es original del alma, pero sí es propia del cuerpo. Y el tema es que empiezo a generar una conciencia corporal de cosas, ¿no?, que terminan, que empiezan y terminan. Este cuerpo comienza y termina en un determinado momento. En esta casa yo me podría mudar en algún momento, tampoco nací acá, en algún momento vine, entonces he tenido que dejar otras casas antes de venir acá. Entonces cada vez que me mudo, por ejemplo, hay un pedacito de mi identidad vinculado a esa casa, vinculado a ese barrio, incluso a esa ciudad. Hay un pedacito de mi identidad que se corta, que se pierde, en donde podemos ver que cada vez que nos mudamos sentimos, aunque sea un poquito de angustia, y aunque sea hacia una casa mejor, no importa, porque estoy dejando parte de mi identidad atrás y estoy yendo hacia una identidad nueva, un pedacito de identidad nueva. Ahora, resulta que a partir desde este momento
empecé a construir una identidad completa, no solo un pedacito, una identidad completa física. Y es acá donde aparece el problema. En este mundo interno, mundo sutil de pensamientos, sentimientos, ¿no? Esto sería una batería. Esta sería la carga, positivo, negativo. Venimos con esa batería completa y empezamos a utilizar esa energía. Cada vez que estoy creando pensamientos, estoy utilizando energía de esa batería que es el alma. Entonces, en la medida que utilizo esa energía, se va gastando y empieza a aparecer un vacío, digamos. Es como decir, bueno, esa energía, esa cantidad de energía, esa cantidad de pensamientos, ya los utilicé en identidad, en relacionarme, en crear cosas materiales, en proyectos, en viajes, ¿no? Entonces, esta partecita vendría a ser, digamos, que ya utilicé, corresponde con mi pasado, es con todo lo que ya he vivido y en mi mente hay todo tipo de pensamientos y sentimientos en relación a eso. Pero, podríamos decir, aún nos queda bastante más. ¿Qué sucede? Acá empieza a aparecer un vacío, a lo que yo le digo es la experiencia de vacío, porque también podríamos decir, el alma es eterna y el alma que es eterna es completa siempre, pero al tener toda esta cantidad de pensamiento, toda esa capacidad interna de crear y de pensar, ya está vinculada con algo externo, digamos, la empiezo a considerar como un vacío interno, pero el alma siempre está completa. Entonces podemos llegar a un punto en donde lo que me queda es muy poquito. Digamos, puede aparecer, algunas personas podemos tener un poquito de vacío, bastante vacío o completamente vacío. Entonces, es la experiencia de vacío, no significa que realmente estemos vacíos. Y esa experiencia de vacío está provocada por todos estos pensamientos que yo he conectado con eso que, digamos, consideramos que es nuestra identidad, que está vinculado con todo nuestro pasado. Entonces, acá es donde viene la pregunta, bueno, la meditación, ¿para qué sirve? O cómo podemos aplicar la meditación acá para poder recuperar ese estado completo. La meditación tiene que ver, la meditación Raja Yoga tiene que ver con recordar, tiene que ver con volver a utilizar los pensamientos de una manera adecuada, podríamos decirles, para recobrar ese estado original. Entonces, si miramos hacia nuestro pasado, podremos decir, tengo ese vacío. ¿Por qué ese vacío? Porque ya lo perdí, porque ya pasó, porque murió, porque si tengo hoy, no sé, 90 años o 100, ¿por qué no? Entonces, es como decir, de mi presente para adelante no me quedaría mucho, ¿no? Tampoco. Entonces es como todo está para atrás, ¿no? Entonces poder decir, bueno, ¿qué me queda hacia adelante? Y podremos decir, bueno, pero estoy lleno de todas mis experiencias. Sí, pero ¿qué sucede? ¿Eso qué sería? El ego, todo lo que yo considero que soy, pero no soy. Puede ser el apego, puede ser la codicia que he experimentado o que tengo, digamos, incluso a esa edad, porque la codicia está en el alma, no está en las cosas físicas. Entonces podría tener 100 años y tener ego, apego, ira, codicia, lujuria, porque todo eso está en el alma que soy. Entonces, esas formas de pensamientos es lo que provocan ese sentimiento de vacío, esa experiencia de vacío que en el momento que le estamos viviendo lo vemos como algo absolutamente verdadero, algo real. Desde acá yo podría decir, bueno, es algo relativo, es simplemente porque todos mis pensamientos han estado conectados, al menos en algún momento, con todo lo que está fuera de mí a través del ego, el apego, la ira, la codicia y la lujuria. Entonces ahí es donde tenemos esa experiencia de lleno o de vacío. Con la meditación Raja Yoga, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a recordar. Empezamos a utilizar el pensamiento para recordar y a su vez para olvidar. ¿Qué es lo que tengo que olvidar? Todos mis pensamientos que he conectado con esa identidad adquirida o falsa, podríamos decir, ¿no? Como identidad verdadera, identidad temporal o corporal o falsa también. Entonces, si vemos hacia adelante,
hacemos una flechita para allá. ¿Recordar qué? Recordar cómo soy yo en mi forma original. Energía divina, un punto de luz. Y también que incluye en esta parte de recuerdo. Recordar, podremos decir, si buscamos en Google, dice volver a pasar por el corazón. Entonces, si recordamos nuestro pasado, nuestras cosas, nuestras relaciones corporales, sería como pasar por el sentimiento de posesión de todo eso. Ahora, si pensamos en recordar en términos espirituales, es recordar en primer lugar que soy yo esa energía espiritual que está aquí, que está pensando, que está sintiendo, y pasar por el corazón de alguien. ¿Por el corazón de quién? Por el corazón de Dios. Entonces, recordar también es recordar a Dios. Son esos dos puntos de recuerdo. De pasar por el sentimiento de quién soy originalmente y pasar por el sentimiento de Dios, el sentimiento que tiene sobre mí. Podremos pensar, a través de todo este recorrido que hicimos acá, si tenemos esa experiencia de vacío, incluye tristeza, podríamos decir depresión, podemos incluir la ansiedad. La ansiedad, ¿cómo la podría definir en este momento? Es el deseo de que algo suceda. Desde lo corporal, cuando estamos con ansiedad, es como que estamos corriendo, a veces no sabemos ni hacia dónde, y nos tratamos de llenar de cosas, de objetos, compramos, o de personas. Queremos poseer a alguien para llenarnos. Pero ¿por qué queremos llenarnos de algo o de alguien? Porque estamos registrando una experiencia de vacío. Ahora, desde acá, yo podría decir, ese vacío no es de esa cosa, ese vacío no es de ese alguien, ese vacío es desde mi propia experiencia interna de ese estado completo. Eso es lo que me está faltando. El vacío es de eso. El vacío es desde ese lugar espiritual. El vacío es desde de mi divinidad, digamos. Entonces, el recordar a Dios, el recordar cómo soy yo, me permite volver a llenar la batería. A su vez, incluye el olvido de todo lo que viví. Pero acá es donde normalmente me dicen, sí, pero ¿qué me tengo que olvidar? De mi mamá, de mi papá, de mis amigos, no sé, de mi pareja, del perro, de las cosas, de toda mi historia familiar. ¿Me tengo que olvidar de todo eso? Sí y no. Me lo tengo que olvidar en términos de identidad. O sea, lo tengo que soltar en términos de identidad. No significa que voy a tener amnesia de ahora en más, sino es ya no depender más de eso en términos de identidad. Y ahora, ¿qué lugar ocupan todos ellos en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la materia en mi vida? Desde esta visión podremos pensar en términos completos. Si yo soy un alma, que soy hijo de Dios, cada ser que existe también es un alma hijo de Dios, ¿no? También es un alma con la misma relación con Dios. Entonces, desde ese lugar todos somos hermanos. Entonces podremos decir, bueno, mi madre, mi padre o cualquier persona con la que conviva, en términos espirituales, es mi hermano. Entonces, la relación de hermandad espiritual es mucho más profunda que cualquier relación corporal. ¿Por qué? Porque es eterna. O sea, eternamente, durante toda la vuelta, siempre somos hermanos espiritualmente. Luego vamos interpretando distintos papeles, roles, actividades. Entonces, la visión de hermanos espirituales, digamos, es permanente, es eterna. ¿Por qué hago este gesto? En Brahma Kumaris a veces hablamos de una experiencia que tiene que ver, se llama girar el disco de la autorrealización. ¿Qué sería? Ir con el pensamiento haciendo toda esta vuelta. Yo acá lo estoy haciendo un poquito más simple, pero para quienes hacen el curso de meditación Raja Yoga completo, esto se puede ir completando con algunos aspectos más, pero básicamente sería esto. Mi forma original, cómo soy yo cuando comienzo, cómo soy yo luego de un tiempo de estar experimentando, ¿no? Porque cuando experimentamos, estamos gastando de nuestra energía. Entonces podemos llegar a un punto en donde yo ya no tengo energía, estoy cansado, porque, no sé, me pasaron muchas cosas, porque he perdido, no sé, tal otra, o porque he ganado también cosas físicas, pero ya me he cansado. Y el punto que sigue es volver al hogar. Acá yo estoy hablando rápidamente, ¿no?
de Dios, que lo paso así a veces muy rápido. Cuando digo Dios, yo estoy mencionando Dios y para mí Dios es tal vez una cosa y tal vez para quien está escuchando, para vos, cuando yo digo Dios, ¿no? Hay como, podría haber una interpretación diferente. Entonces, cuando digo Dios, desde la visión Raja Yoga, estoy pensando o hablando de un ser de luz, nada más. No tiene forma corporal, sino es una forma espiritual. Es un punto de luz y nada más. Entonces, cuando me pienso a mí en esa forma de alma, es eso, es un punto de luz, invisible. Y si pienso en Dios, es un punto de luz invisible. Esta aclaración creo que es válida porque a veces cuando pensamos en Dios, hemos ya escuchado tantas versiones distintas que considero que es necesario aclararla, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, Dios es Cristo, Dios es Buda, Dios es, no sé, tantos que han venido también. Desde esta visión podremos decir, son hijos de Dios que traen un mensaje de Dios. Nosotros estamos, digamos, contando de que Dios es la semilla del árbol de la humanidad, en donde cada rama es una religión y en donde cada rama, cada hojita se conecta a esa semilla que es la fuente del árbol de la humanidad. Entonces, cada alma, cada ser humano, independientemente de en qué rama está, puede conectar desde su esencia, desde su estado, desde su identidad de luz, conectar con la semilla y ser quien es en su estado completo. O sea, un alma que pertenece a la rama cristiana, por ejemplo, al conectar con la semilla, con Dios, con el alma suprema, digamos, puede ser, digamos, es un cristiano, digamos, en su estado completo, en su propia rama. No es necesario, digamos, que tenga que abandonar su rama desde esta visión. Digamos, cada alma permanece en su lugar, en su rama, en su identidad, en su familia espiritual, pero se puede conectar con la esencia que nos une a todo el árbol. Entonces, recordar tiene que ver con eso, con recordar cómo soy yo espiritualmente en mi forma original y cómo es Dios en esa forma original. Luego, además, puedo recordar, digamos, a todos los que quiera, digamos, podría recordar a todos los que yo quisiera, digamos, también en la misma forma, porque es la única forma eterna. Entonces, cuando giramos el disco de la autorrealización, esto en términos prácticos, ¿cómo sería? Es como decir, bueno, me siento a meditar y con el pensamiento, ¿no? Todo el tiempo utilizamos el pensamiento. Cuando hablo de Dios, ¿qué hago? Pienso en Dios. Acá a veces me preguntan, esto ya lo he comentado, por ahí me dicen, bueno, cuando meditas, ¿crees en Dios o cómo haces para tener esa fe? Y yo digo, no sé si es que creo, si tengo fe. Yo lo que practico es pensar. Pienso en Dios. Esto es como a veces, supongamos que estamos enamorados de alguien, o no sé, nos compramos un coche nuevo, o nos mudamos, o hicimos algo nuevo que nos encanta. ¿Qué hacemos? Estamos todo el tiempo pensando en ese alguien, en eso, o en ese viaje. Usamos nuestro pensamiento para conectar con eso. ¿Y por qué? Porque al conectar mi pensamiento estoy teniendo una experiencia, un sentimiento. Si yo pienso en mi auto nuevo que me compré, que no me compré nada, si yo me hubiera comprado un auto nuevo y estuviera feliz, entonces ¿qué hago? Pienso en ese auto nuevo para seguir sintiendo esa felicidad. O si estoy enamorado de alguien, pienso en ese alguien para experimentar felicidad. Entonces, el yoga es a través del pensamiento. Cuando decimos Raja Yoga, Raja significa rey, ¿no? Es como conectar con el auto soberano. Y yoga es conexión. Podemos hacer yoga, hatha yoga, que es yoga con el cuerpo. Entonces, cada vez que pienso en algo o en alguien, de una manera estoy haciendo yoga. A veces podemos decir, bueno, no me sale Raja Yoga, no me sale esa conexión. Pero sí podemos identificar de que todos hacemos yoga con algo o con alguien. Entonces, como decir, bueno, el 50% ya lo tengo hecho, ya lo sé hacer yoga, es pensar en algo o en alguien. Ahora faltaría hacer yoga con el auto soberano, esta sería la partecita.
también a veces decimos, bueno, pero no sé cómo visualizar ese punto invisible. O no sé visualizar, ¿no? A veces alguien me ha dicho, no sé visualizar, y yo le digo, bueno, pero ¿podés visualizar una naranja, ¿no? En mi mente. ¿Puedo visualizar una naranja? Sí. ¿Cómo es? Bueno, tiene determinada textura, tiene determinado aroma, tiene determinado color, puede tener una hoja, entonces la puedo visualizar. ¿Puedo visualizar algo que no existe? ¿Un elefante rosa? Sí, lo puedo visualizar también en la medida que le pongo pensamientos, palabras incluso. Puedo visualizarlo en mi mente. No importa si existe o no en el mundo físico, lo puedo visualizar. Entonces, capacidad de visualizar tengo. De hecho, visualizamos un futuro. Todo lo que pensamos del pasado es una forma de visualizar, porque el pasado no está en este momento, mis casas anteriores no están acá, todas las personas que me he cruzado en algún momento acá no están, de hecho no hay nadie, entonces puedo visualizar. Entonces, tenemos capacidad para hacer yoga, tenemos capacidad para visualizar, entonces podemos utilizar todo eso que sí ya tenemos en visualizar un punto de luz y mantener el pensamiento en ese punto de luz. Si visualizar un punto de luz invisible me resulta difícil, podría decir, bueno, primer paso, visualizo el sol. Visualizo que ese sol se hace tan pequeño como un punto, pero con el mismo poder, con la misma calidez. Luego lo vuelvo invisible. Entonces, a partir de ahí es como que logro conectar todo mi pensamiento en esa visualización. Y así es como empezamos a lograr los primeros pasos en la meditación Raja Yoga, que ahora vamos a hacer una pequeña práctica. El pensamiento es fundamental porque, digamos, en este principio que yo decía, digamos, comenzamos desde un estado pacífico, nuestra conciencia es pacífica, digamos, nuestros pensamientos están ordenados de determinada manera que generan esa conciencia. En este punto, todos mis pensamientos están ordenados de esta manera que me generó una conciencia adquirida. Entonces, ahora en un breve periodo, digamos, en un breve tiempo, ¿no? Porque esto, digamos, sería toda nuestra vida corporal, que incluye, podríamos decir, este nacimiento, y desde esta visión incorporamos también la idea de nacimientos anteriores. Entonces, esta línea podría estar dividida por varios nacimientos. Entonces, en poco tiempo podemos hacer una meditación, podemos hacer un recorrido interno para reconocernos y completarnos, también a través del pensamiento. Nuestra sumatoria de pensamientos ordenan nuestra identidad. Todos esos pensamientos que tenemos en nuestra mente están ordenando nuestra identidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es reordenarlos de otra manera. Soy un alma, un ser eterno, un ser pacífico, soy una energía divina, eterna, ingreso en el mundo físico, vivo toda una historia, interactúo y en algún momento voy a partir, en algún momento voy a volver al hogar de las almas. Pero, digamos, nuestra historia es cíclica. Entonces, en base a esos pensamientos es que generamos una práctica de meditación diaria. Esto lo que nos permite es terminar con esa ansiedad, terminar con ese llenado, ¿no? Terminamos con ese vacío, llenándolo. Terminamos con esa tristeza, terminamos digamos, con esa depresión, con ese faltante. Es como, en la medida que me voy llenando de mí mismo, dejo de depender de los demás como identidad, como esa posesión que me lleno. Bueno, los invito ahora a participar de una práctica de meditación y luego ya concluiremos. Les quiero decir también que, digamos, quien tenga interés en seguir profundizando o incluso hacer el curso de meditación Raja Yoga puede entrar a www.espiritualidadparatodos.org. Ahí es donde tenemos toda nuestra programación para que se puedan anotar, inscribirse, participar de cursos en vivo, en línea, o ver nuestros videos y cursos anteriores. Bueno, ahora sí, vamos a una práctica. Gracias. Sentados en una posición cómoda, sin cruzar los pies, sin cruzar los brazos, sin cruzar las manos.
Voy observando cada parte de mi cuerpo a través de mi pensamiento. Observo mis pies simplemente con el pensamiento, como registrando la posición o si hay alguna tensión. Puedo mover el pie, la pierna. Voy moviendo cada parte, reconociendo cada parte. Voy recorriendo con el pensamiento cada parte de mi cuerpo. La espalda, los brazos, las manos. Voy tomando conciencia de mi cuerpo a través del pensamiento. Mi cuello, los hombros. Puedo moverme si lo necesito. Mi frente, el rostro. Lo voy recorriendo con mi pensamiento. Me vuelvo consciente de cada parte a través de pensarlo. Y de esta manera puedo relajarme, puedo soltar tensiones, soltar una postura incómoda. También observo con mi pensamiento mi respiración. Inhalo profundo y suelto lentamente. Inhalo y exhalo. También con mi pensamiento me vuelvo consciente de mi respiración. Siempre estoy respirando, pero no todo el tiempo soy consciente. Pero cuando pienso en mi respiración puedo cambiarla de manera voluntaria, sea más lento o más rápido. Si estoy atravesando un momento de estrés, donde la respiración se vuelve acelerada y cortita, en ese momento de estrés puedo elegir respirar más lento y profundo. Conscientemente estoy modificando mi respiración. Y ahora también con el pensamiento voy más profundo a mi mente. Ese mundo interno creado por pensamientos, sentimientos. Observo mi mundo interno. Al observar mi mundo interno, me encuentro que hay infinidad de personas, de objetos, de historias,
Y todo eso está conviviendo conmigo todo el tiempo. No importa si están lejos, si están cerca, si están vivos o no. Están conviviendo todos conmigo en mi mente. Son mis pensamientos hacia ellos los que están en mi mente. Convivo con mis pensamientos, mi yoga hacia ellos o la materia que está en mi mente. Y así mi mundo interno puede estar completo, ocupado. El ser espiritual que soy está completo de pensamientos conectados a algo que no soy. Es ahí donde aparece la experiencia de vacío. Es simplemente una experiencia provocada por pensamientos. No soy verdaderamente vacío. Soy un ser lleno, completo, en mi forma original. Simplemente, durante mucho tiempo, he estado creando en mi mente una identidad vinculada al mundo corporal. Y cuanto más intento llenarme con algo corporal, mi experiencia de vacío puede seguir aumentando aún más. Pero solo es una experiencia de vacío. A partir del momento que decido soltar esa identidad, a partir de ese momento se empieza a completar mi estado interno. Tengo la posibilidad de retornar a la experiencia de ser completo. Me pienso a mí mismo como un punto de luz. En mi mente no hay nada más que un punto de luz, en completa soledad. Solo soy un punto de luz eterno. Y desde ese estado de soledad puedo elegir la compañía de un ser espiritual que permanece eternamente en soledad. La compañía del alma suprema, la compañía de Dios. Elijo la compañía de Dios en mi mente, a través de mi pensamiento.
en mi mente, experimento esa soledad y ese silencio de ser quien soy, acompañado de esta alma, el alma suprema, que es mi madre, mi padre, mi amigo, mi guía, mi profesor. Y tengo un diálogo secreto e íntimo con él. Donde le cuento cómo me siento. Le cuento cómo son mis sentimientos en este momento. Se lo cuento de una manera silenciosa, sin palabras, abriendo el corazón. Y en esa forma de energía le transmito el cómo me siento. Y en la medida que le voy transmitiendo desde lo más profundo de mi corazón, voy permitiendo que Él, desde ese estado puro, pacífico y amoroso, a través de mi pensamiento, Dios ingresa a lo más profundo de mi corazón. Sostengo ese pensamiento. Le entrego a Dios, le abro las puertas de mi corazón a Dios. Dios permanece en lo más profundo del alma que soy. Su calidez, su amor incondicional, su pureza, me llenan, me completan, me permiten ver que soy de esa manera. Esa es mi forma verdadera. Esa es mi forma divina. Esa es mi identidad eterna.
desde este estado, desde esta conciencia de quién soy, observo el mundo entero. Y comparto mi luz hacia el mundo físico, la materia y también las almas, hacia todas las almas que existen. Comparto mi luz. A todos, sin preferencias. Soy completamente libre de compartir mi luz con todos. De esta manera puedo recrear mi experiencia de sentirme completo, libre. Ya no es necesario tener deseos de que algo suceda, porque ya soy libre. Siempre lo fui. Simplemente mi experiencia fue cambiando porque mi pensamiento se fue hacia otro lado. En este momento elijo conscientemente volver a casa, volver al hogar, recordar quién soy, recordar cómo soy en mi forma eterna. Y me libero de cualquier deseo, de cualquier dependencia. Me vuelvo libre para poder crear sin limitaciones, para poder relacionarme con otros sin limitaciones. Soy un ser libre. Soy un ser de paz. Om Shanti.